Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Primera Tarde aquí en la pantalla de Canal 20 Villa María, iniciando un nuevo programa para más de 20.000 abonados en Villa María, en Villanueva a través del cable Operadorama, para más de 150 localidades en toda la región a través de los distintos cable operadores de la zona. Y por supuesto, hoy es un programa especial, distinto, es la primera vez que vamos a hablar de economía en nuestro programa, con la palabra, el análisis de dos contadores, también analistas económicos, analistas inclusive de la realidad hasta política que vive nuestra República Argentina. Estamos hablando del contador Alberto Costa en el primer bloque de nuestro programa, y en el segundo bloque también con el contador y consultor Darío Poncio. Una realidad compleja, la economía argentina como siempre, y es momento de analizarla, parar la pelota cuando estamos llegando prácticamente al final de este primer semestre del año. Si les parece, comenzamos con la primera nota, escuchamos al contador Alberto Costa. Bueno, esto último que vos decís, esta economía distinta que se plantea, me parece que es la clave. Nosotros venimos insistiendo ya desde el año pasado que estamos ante una nueva economía. ¿Y qué significa esto? Nuevos parámetros económicos que de alguna manera hacen que todos los actores, no solamente un empresario, sino también un consumidor, un viajero, una persona, digamos, trabajadora, tenga que tener en cuenta otros elementos para desenvolverse en esta economía. Y este proceso de cambio no es gratis, digamos. Todo proceso de cambio significa que algunos que ganaron van a ganar menos, van a perder, otros que perdían van a ganar y viceversa. Y por lo tanto, yo veo un reacomodamiento que muchos sectores, sobre todo el sector empresario, están empezando a reflexionar a partir de este año, digamos, que, bueno, están entrando productos importados, la estabilidad parece que llegó para quedarse, el dólar no se mueve, bueno, todas variables que hacen que, bueno, haya que empezar a moverse y mover la empresa de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados. Y eso lo hace muy desafiante porque me parece que esos son los tiempos que vienen en un contexto en donde el presidente Milei lo dijo y, digamos, todo lo que él dijo, más allá de que vos estés de acuerdo o no, se va cumpliendo, un poquito más o un poquito menos. Dijo el año pasado y lo viene repitiendo. Ahora es el turno de ustedes, de los empresarios. Mucha gente lo mira y sigue pensando que va a venir la época anterior, que el Estado va a venir a salvarte con algún subsidio, con algún crédito subsidiado, con alguna cierre de importaciones. Y no está pasando eso. Y yo creo que digamos, los empresarios tienen que entender que esto que dice Milei es cierto. Lo que está haciendo el gobierno es marcándote el camino, marcando la cancha, pero en la cancha tienen que jugar los argentinos, fundamentalmente los empresarios. Y eso me parece que son los tiempos que vienen. Alberto, muchos analistas económicos, también políticos, ayer escuchamos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hablan de un dólar retrasado, de un gobierno que se sostiene fundamentalmente por el endeudamiento y no por la producción. Digo, estos son parámetros de una economía distinta, pensando en otro contexto y no entendiendo un poco cuáles son las nuevas reglas del juego, ¿o puede estar pasando un poco esto? Eso es mirar la economía como la mirábamos antes. Decir que está atrasado o no está atrasado depende de un montón de variables, pero más allá de que vos pienses lo que pienses, hay una realidad y vos tenés que trabajar sobre esa realidad. Lo que yo vengo diciendo desde el año pasado, si Argentina quiere cambiar, no va a cambiar con las mismas empresas, con las mismas formas de trabajar. Esto no quiere decir que van a ser todas nuevas. Van a ser o nuevas o renovadas, van a ser viejas empresas renovadas, pero las empresas
con el mismo esquema, digamos, de producción que venían antes, no porque sea culpa del empresario, sino porque era un ambiente distinto, estaban acostumbrados a hacerlo. Si no hay un cambio, esto, digamos, no tenemos destino como país. Entonces, yo creo que en esto hay que tener claro que todos los análisis que hagamos, de alguna manera referenciándonos en el pasado, en muchos casos no sirve porque ha cambiado muchas cosas del país. Por dar un solo ejemplo, muchas veces dicen, bueno, esto pasó con Martínez de Hoz, esto pasó con Menem, esto pasó en alguna otra época. No, porque en realidad hay algunas cosas que pueden haber pasado, pero hay algunas cosas que son distintas. Y sobre todo hay un cambio estructural en la Argentina, o podríamos decir dos cambios, uno que depende de Milei y otro que no depende de Milei. El que depende de Milei es el superávit fiscal. La Argentina nunca tuvo un presidente con una decisión tan férrea de mantener el superávit fiscal. Y desde el punto de vista, digamos, como país más allá de Milei, Argentina está en un proceso de cambio estructural en términos productivos histórico, inédito. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros con Vaca Muerta, con la minería y con algunos otros productos vinculados a la energía, vamos a ser superavitarios en dólares en muy poco tiempo. Con lo cual, el análisis que podemos hacer hoy, y sobre todo de aquí en adelante, es muy distinto al que hacíamos hacia atrás. Digo, hablaste mucho de las empresas. Digo, ¿cómo se logra la eficiencia empresarial en poco tiempo? ¿Cómo se tienen que hacer, digamos, los empresarios, los sectores para revertir esa lógica que siempre el Estado les tiraba una mano y ahora son ellos por su cuenta, con sus nuevos procesos, sus nuevos esquemas productivos, que son los que tienen que garantizar esa eficiencia? Bueno, en primer lugar, comprendiendo la situación, es decir, cómo está el mundo, hacia dónde va el mundo, porque ese es el otro tema, Martín. O sea, nosotros nos abrimos al mundo en un mundo que ya viene cambiando hace tiempo. Estábamos cerrados, nos manejamos una economía cerrada y por lo tanto había muchos cambios, sobre todo tecnológicos o financieros, que no existían. Bueno, primer paso, ver qué está pasando en el mundo, qué pasa en mi rubro, qué pasa en mi actividad y después mirar hacia adentro, decir, bueno, en función de esto, ¿cómo organizo mi empresa? ¿Cómo encaro, digamos, las nuevas estrategias en un nuevo escenario? Me parece que durante mucho tiempo nosotros no miramos hacia adentro porque en realidad nos solucionaban por afuera con inflación, con créditos subsidiados, con protección arancelaria. Bueno, esa protección externa no existe más. Ahora estamos, de alguna manera, para ser un poco radicales en el sentido, estamos desnudos frente al mundo. Es decir, estamos con nuestras propias, con nuestras fortalezas y debilidades para enfrentar una nueva situación, en donde sí podemos trabajar con nuestros proveedores, con nuestros trabajadores, con nuestro equipo, con nuestros asesores, pero pensando que tenemos que salir nosotros. No porque a mí me guste o no me guste, o porque esté de acuerdo o no, porque esta es la realidad. Porque ese es otro tema también. Si seguimos mirando ideológicamente la realidad económica, vamos a estar equivocados. Podemos ser ideológicamente favorables o no favorables a este escenario. Lo que no podemos negar es la realidad. Bien, te voy a preguntar por tres aspectos que son claves. Para el futuro se habla que las discusiones llegarían en el 2026 con un escenario distinto en el Congreso, que son las reformas tributarias, jubilatorias y laborales. Digo, hoy parece bastante difícil que eso avance en el Congreso, pero ¿cuán claves son pensando en todos estos cambios que ha comenzado Milei en el 2023? Si queremos cambiar el país, tenemos que cambiar esas leyes. Por darte un ejemplo, digamos, no podemos tener un sistema previsional en donde 1,4 aporten para que uno se jubile, cuando la relación técnica es 4-1, o que tengamos 3 millones de jubilados, sigamos jubilando gente sin aportes, o que tengamos una edad que ya no existe en el mundo. Digamos, el cambio de expectativa de vida de la gente es fenomenal. Tema laboral, no podemos tener leyes laborales de 1950, o sea, no hace falta explicar mucho para que la gente se dé cuenta. Y tributario, bueno, tenemos un sistema tributario engorroso, complejo, regresivo, donde pagan más los que menos tienen, porque tenemos impuestos basados en el consumo, no, digamos, en la productividad. Y paga más el consumidor que el mismo trabajador, es decir, se paga por ingresos brutos más que por el impuesto a las ganancias, por darte un ejemplo en términos relativos. Por lo tanto, no hace falta muchos argumentos para pensar que esto hay que cambiarlo. A mí lo que me preocupa no es que se opongan en algunas cuestiones a estos proyectos, me preocupa que se nieguen, porque, digamos, puede haber distintas opciones, no hay un solo camino para estos cambios. Lo que está claro es que el cambio hay que hacerlo, porque el mundo va para allá y nosotros con nuestras leyes vamos para el otro lado. Es decir, vamos a un mundo que ya no existe y no se puede legislar sobre algo que no existe porque eso genera distorsiones
en la economía. Les pregunto por algo que nos importa mucho, y más en el canal también, que nos vemos en muchas localidades de la región, y seguramente muchos productores rurales enojados porque las retenciones vuelven a los valores que estaban anteriormente. Digo, ¿es imposible bajar retenciones, eliminarlas como pide el gobernador Martín Yarlora? Digo, ¿esta situación puede cambiar en algún momento? Hoy lo veo complicado, pero es absolutamente necesario. Argentina tiene que ir a retenciones ceros, digamos, un impuesto que desalienta la producción, es un impuesto, bueno, además no lo digo, lo dice Caputo, lo dice el presidente, no niegan ellos que hay que ir a una retención cero. El problema es que las retenciones son parte del financiamiento de un esquema todavía en la Argentina que a pesar de que hay superávit fiscal tenemos que mantener. O sea, con las retenciones estamos manteniendo parte de los jubilados, manteniendo parte de los empleados públicos, manteniendo parte de las universidades, por dar ejemplos concretos. Entonces, son necesarios, son un mal impuesto, son un malísimo impuesto, como el impuesto al cheque. Lo que dijo Caputo cuando yo estuve presente en Córdoba, que los dos primeros impuestos que va a avanzar el gobierno para reducir, yendo a eliminarlo, es el impuesto al cheque y las retenciones. Así que esto no se discute. Yo creo que el campo lo entiende a eso y bueno, digamos, el tema es esperar que sea en el menor tiempo posible, digamos, la reducción. Digo, mira, el ajuste ha sido muy grande realmente en este tiempo, en este año y medio, y asimismo se necesitan de las retenciones para que esos números sigan dando positivo. Digo, le queda mucho más al Estado Nacional, tiene mucho más margen para seguir achicando este gobierno, no solo el punto de vista de la propia funcionalidad del Estado, sino, digo, el impacto que tiene en la comunidad. Mira, cuando hablamos de gobierno y de Estado, a veces nos referimos solamente al Estado Nacional. Si ingresamos en la problemática de las provincias y los municipios, hay un montón para achicar. Hay un montón para achicar. Gastos en legislaturas, subsidios, empleados de más, hay un montón para achicar. Quizás el Estado Nacional está mucho más condicionado porque tiene gastos, por ejemplo el gasto previsional, que es muy difícil porque ya no se puede achicar las jubilaciones, pero sí, sobre todo provincias y municipios, hay muchísimo para achicar. Que lo van a hacer a la fuerza, digamos. Si este sistema se mantiene, tarde o temprano lo van a hacer. Primero porque van a tener menos recursos que le mandan la nación y las provincias, y segundo porque la gente se lo va a exigir. Los argentinos tenemos que empezar a exigir un poquito más de eficiencia en el manejo de los fondos públicos. Somos pocos exigentes en eso. En vez de lamentarnos de lo que le está pasando, decirle, bueno, che, vos también gastá un poco menos, o rendime cuenta, digamos, de cuánto sale una ley, cuánto sale una ordenanza, cuánto cuesta, digamos, esta estructura. Es necesario, es justificable, y esto no se trata de ser estatista o no estatista, significa de valorar tu propio esfuerzo, porque eso se hace con el esfuerzo de la gente. Lo hemos dejado de valorar porque lo tomamos como algo que fatalmente debiera existir. ¿Cómo se generaba dinero, digamos, para solventar eso, que después te lo sacamos con inflación? Bueno, ahora no se genera más dinero. Ahora tenemos que optar, o gastás vos o gasto yo. Y me parece que esas son las discusiones que vienen. Bueno, Alberto, últimas dos preguntas. ¿Qué expectativas tenés para este segundo semestre del año? Bueno, este segundo semestre del año va a estar un poquito teñido del tema electoral. Así que, digamos, yo creo que lo que resta de este año va a haber algunos vaivenes, algunas inconsistencias en materia de economía, a lo mejor del dólar, a lo mejor de la tasa de interés. Creo que el gobierno está decidido a mantener el rumbo. Pero es clave. ¿Lo ves al dólar ahí en ese piso de banda? Digamos, sí, yo creo que en la banda va a estar, lo que no sé si va a estar un poco más arriba, un poco más abajo, pero el gobierno, digamos, está garantizado que, además, digamos, todo gobierno que se precie fuerte en economía, lo que no va a dejar es irse el dólar en un momento preelectoral. Pero depende en mucho del resultado electoral. Yo creo que el resultado electoral va a confirmar o no confirmar este rumbo y bueno, yo creo que después de octubre, en función del resultado de lo que suceda, ahí sí vamos a tener una economía quizás mirando, no digo a mediano plazo, pero quizás mirando un poco más de 6 meses o un año, que es lo que estamos mirando actualmente. Bueno, y por último, Milei dice que a mediados del año próximo se termina la inflación argentina, que en definitiva lo que creo que está planteando es tener una inflación más o menos en los estándares internacionales que rondan entre el 5 y el 8% más o menos. Digo, ¿esto es posible a partir de mitad del año? Es posible y es necesario. Es inviable Argentina o cualquier país en un contexto de inflación permanente. Yo soy un militante de la estabilidad. A mí no me interesa quién sea el presidente, siempre y cuando me garantice estabilidad. Y creo que muchos argentinos piensan como yo y por eso la propuesta de Milei tuvo efecto. Más allá de que le critiquemos un montón de cosas, hoy está defendiendo la estabilidad y la estabilidad es fundamental
por una cuestión de un término que Milei aborrece, que es la justicia social, por decir de alguna manera. La estabilidad garantiza mayor justicia para los trabajadores, para los jubilados, para los que tienen ingresos fijos. Y eso es básico, digamos, y sobre todo previsibilidad para los empresarios, para el mismo Estado, poder planificar, saber a dónde vamos. Sin ese preconcepto somos inviables como país. Así que yo invito a los argentinos que militemos la estabilidad seriamente, ¿no? Una estabilidad disfrazada y más allá de que sea Milei o cualquier otro que venga, que eso se mantenga, porque sobre esa base es una condición necesaria, no suficiente, pero para construir el país del futuro. Villa María Shopping. Todos los días, un plan con amigos. Podés hacer tus compras en el hiper de la Cope, ir al patio de juegos o ver una buena peli. Podés desayunar, almorzar, merendar y cenar. Y por supuesto, todo lo que buscas para ver y llevar, tendencias y complementos para vos y todos tus amigos. Villa María Shopping, una buena idea. Vení a la Cope, asociate y encontrá los precios más convenientes. Un amplio surtido, más de 1000 artículos de nuestras marcas propias y una gran variedad de servicios para hacerte la vida más fácil. Siempre junto a vos, cuidando la economía familiar. Cooperativa Obrera, desde 1920, en defensa de los consumidores. Acompañado por más de 400 intendentes y jefes comunales, el gobernador Martín Yarlora firmó el Fondo Federal Cordobés, una iniciativa destinada a promover el desarrollo de municipios y comunas en un contexto nacional de restricciones económicas y financieras. Y para tener un buen gobierno hay que tener también recursos. Y es esto lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a asegurar con estos recursos que de la misma manera que el otro año hubo una obra en cada gobierno, con estos 100.000 millones, sabemos que este año también va a haber una obra importante en cada una de las ciudades y en cada una de las comunas de nuestra querida provincia. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Arroyo Algodón no para y sigue creciendo. Se avanza en la construcción de viviendas sociales, se planifica la ampliación del dispensario y se continúa con el adoquinamiento de la zona céntrica a fiestas tradicionales como carnavales, proboleta, del chacinado casero y patronales, porque la infraestructura y la cultura son prioridad de la gestión municipal. Arroyo Algodón no para. Gestión Gonzalo Donati. Presta atención a esto. Renovamos nuestros servicios de ancho de banda. Ahora disponemos de internet de alta velocidad. 100, 300, 600 y 1000 megas. Sí, escuchaste bien. 1000 megas de velocidad. Contratá el servicio más rápido de toda la ciudad hoy mismo. Lisandro de la Torre 72. Teléfono 0353 453 6868. AMA, La Mutual. Es momento de estar unidos. Es hora de diálogo y escucha. En Alto Alegre, el protagonista sos vos. Estamos comprometidos a estar a tu lado, entender tus necesidades y encontrar soluciones que nos hagan avanzar juntos. Alto Alegre vive un nuevo tiempo con mejoras en la salud, educación, cultura y desarrollo de infraestructura. Siempre miramos hacia adelante, porque al pueblo que amamos lo construimos entre todos, con amor y dedicación. Municipalidad de Alto Alegre, comprometidos con el progreso. Gestión Alberto Gigli.
Ahora, en Villa María, a través de la aplicación 107 VM, también te podés contactar con los bomberos voluntarios. Descarga la aplicación desde la Play Store o App Store, instalala gratuitamente y comunícate con bomberos, policía, emergencia sanitaria o atención al vecino. También desde la app 107 VM podés realizar denuncias policiales. Ante una urgencia, contactate de manera directa por la aplicación 107 VM. Villa María, más innovadora. Municipalidad de Villa María. Segundo bloque de nuestro programa, momento de escuchar ahora la palabra del contador Darío Poncio, también analizando la realidad económica de la República Argentina. Sí, en realidad el primer semestre estuvo por encima de las expectativas. Si pensamos cuál era el panorama del año pasado, creo que el gobierno echó mano a un blanqueo que fue súper exitoso. A partir de ahí sentó las bases para que no tuviera necesidad de emitir dinero, ¿no? Ustedes piensen que el blanqueo Macri el 2017 fue por 100.000 millones de dólares, se blanquearon, pero en efectivo, en dólares billete, no llegaba a 3.000, 4.000. Fueron casi 20.000 millones de dólares billete y eso le permitió al gobierno esa transición que había entre el fin del año pasado y hasta que llegara la liquidación de la cosecha gruesa que comenzó en abril, tener un semestre tranquilo, con algunos sectores de la economía que están creciendo y otros que están mal. O sea, estamos viviendo una paradoja. Hay uno de cada 4 argentinos aproximadamente cambia los autos, compra la moto, viaja al exterior, hay una demanda impresionante de viaje al exterior, producto del atraso del tipo de cambio, y hay 3 de cada 4 la están pasando mal, están endeudados. Esto está demostrado que el consumo masivo en los supermercados no reacciona, tiene todos datos negativos respecto al año anterior, que ya había sido malo, el 2024, y además que cada vez hay más gente que compra alimentos con tarjeta de crédito. Eso plantea hacia el futuro un escenario preocupante porque hay un montón de gente que está pasando esta situación. Pero la contraria es la que te digo de ese 1 de cada 4 que está bien. Y gran parte es el voto duro, que el apoyo importante que tiene Milei, que está entre el 35 y 40%. O sea, un porcentaje mayor de estas personas que están pudiendo viajar, cambiar los vehículos, cambiar la moto, arreglar la casa. Históricamente la clase alta en Argentina estuvo, que el ABC1, que se denomina, entre el 7 y el 8%. Eso hoy quizá el porcentaje es mayor, pero la clase media, que era más del 50%, ¿no? Entre clase alta y clase media estamos hablando del 60%, después hay que ver clase media alta, clase media baja, eso se ha achicado. Esa clase media, hay muchos informes de la Asociación Argentina de Marketing que determina que del 50 tradicional está entre el 30 y el 40. Y eso, o sea, se ha engrosado la clase baja, aunque hay un nivel, un aspiracional del argentino que siempre cuando vos le preguntás si haces una encuesta en la calle, la mayoría de la gente se cree que es de clase media. Pero cuando vos tenés tu ingreso que no te alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria, obviamente que no sos de clase media, sos de clase baja, o pobre o indigente, más allá que nadie lo quiera reconocer. Yo creo que lo de Milei es por primera vez en tantos años en Argentina un modelo que ya se probó, pero la gran pregunta es, ¿qué pasa si sale bien? ¿No? Que la mayoría de los economistas se están preguntando eso, ¿no? Porque a diferencia de los modelos anteriores, Milei ha conseguido algo que nadie lo había conseguido, que es el equilibrio fiscal, ¿no? Lo consiguió Kirchner y Labaña ya por el 2003, 2004, los primeros años, hasta el 2005 que estuvo Labaña. Pero ese equilibrio fiscal, más allá de que
cómo se consiguió es otro tema. Se consiguió básicamente podando las jubilaciones, no haciendo infraestructura. Hoy tenemos una gran cantidad de accidentes, producto que las rutas no se arreglan. No hay más subsidio al transporte, a la energía eléctrica, a las universidades, que yo formo parte de la Universidad de Villa María, hemos tenido un retroceso a nivel presupuestario, a nivel poder adquisitivo de nuestro salario extraordinariamente importante. Más allá de eso, el equilibrio fiscal está, ¿no? Y ha puesto en tela de debate algo que se venía soslayando, que para mí es muy importante, que es la eficiencia del Estado. Tanto a nivel nacional, donde muchas reparticiones, muchas secciones del Estado han desaparecido, se han achicado, algunas injustamente y otras con justicia, pero también pasa con la provincia, pasa con el propio municipio, con todos los municipios. O sea, ha puesto sobre la mesa el debate de decir, tenemos que ser eficientes. Entonces, y eso me parece que es positivo. Entonces, hay unas cuestiones que son distintas a las situaciones anteriores. Pensemos en la convertibilidad de Caballo, o pensemos en el plan Primavera de Machinea, o el proyecto de kirchnerismo, peronismo. Lo que sí es cierto es que en este momento la estabilidad se está consiguiendo en función de un atraso cambiario que condena a la industria sobre todo y hasta a sectores del campo a no tener rentabilidad. Hoy los sectores del campo, por más que ha habido una cosecha buena, con este nivel de tipo de cambio y ahora que a partir de junio vuelven las retenciones a la soja y el trigo como estaban, cuando se trata de campo alquilado prácticamente no tienen rentabilidad o tienen pérdida, ¿no? Entonces, si pensamos que en un país en donde Dios nos ha bendecido con una pampa húmeda tan rica, en zona fértil, pensemos en la zona núcleo, si en estos campos hay problemas de rentabilidad que queda para otros sectores, ¿no? Hay sectores como el de la industria metalmecánica, la industria de la construcción también, inclusive la industria de maquinaria agrícola ante la posibilidad que ya hay varias tratativas para importar maquinaria agrícola usada, tenemos problemas. Yo creo que Argentina tiene 4 sectores que la movilizan actualmente y la van a movilizar de futuro, ¿no? El petróleo, que está en su apogeo, otra vez vaca muerta. Si uno ve en Neuquén, Río Negro, tienen tasas de ocupación 0. La minería, el litio, varias provincias pobres teóricamente, como La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, hoy están con mucha actividad gracias a la minería. La economía y el conocimiento, que está más sectorizado en las grandes ciudades, en Buenos Aires, en Córdoba capital, acá en Villa María también tenemos algún desarrollo. Y después el agro, ¿no? Ahora, el agro no es lo mismo tener un agro que exporte de manera primaria productos sin darle valor agregado que exportar teniendo valor agregado. Y ese creo que es la gran discusión. Vamos a una reprimarización de la economía que genera divisas en términos de exportaciones, pero no genera puestos de trabajo. Y es un problema serio. Además, para agregarle a una cuestión más negativa, la inteligencia artificial, que día a día cada vez más importante a nivel mundial y por supuesto en Argentina, pone en duda la continuidad de ciertos puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo que están desapareciendo y hay otros que van a desaparecer. Entonces eso le agrega un condimento negativo. Hay muchas fábricas de distintos rubros que directamente hoy están pensando en disminuir su actividad, su producción e importar. Te doy un dato, el Parque Industrial de Villa María está analizando una gran inversión en galpones. ¿Para qué? Para alquilarlo a personas que están para importar y no saben dónde guardar la mercadería. Es una economía distinta a la que teníamos, ¿no? Obviamente con sectores que se están beneficiando y se van a beneficiar cada vez más y otros sectores que van a perder, porque el empresario, el industrial, por más que ame su industria, tiene a veces el capital de trabajo, la posibilidad de importar y dejar de producir. Sigue vendiendo el producto importado, pero obviamente el empleado que se queda sin trabajo, ¿a dónde va a trabajar, no? Que a veces es un empleado calificado, un técnico que no va a tener posibilidad. O sea que creo que este gobierno, la ficha que está jugando al denominado, esta ley de reparación, que no sé qué título tiene, el dólar del colchón, que en realidad no es técnicamente no es un blanqueo, porque el blanqueo es algo transitorio. Este sería algo permanente. Bloqueo le llaman, de que no se puede investigar, que Arca no puede investigar. Hay muchos tributaristas que le dicen a sus clientes que no hagan nada por el momento. También le llaman blindaje, que es una palabra que no nos trae buenos recuerdos pensando en De la Rúa, pero si logra
convencer a muchos argentinos, que son aproximadamente 200.000 millones de dólares que hay en el colchón o fuera del sistema financiero, si lo extrapolamos Villa María son aproximadamente 500 millones de dólares. O sea, habría 500 millones de dólares entre cajas de seguridad, en bancos o en el colchón, que estarían en posibilidad de apoyar a la reactivación. Si logra eso, llega a convencer, creo que esa pregunta que te dije, ¿y si funciona? Sí. Creo que podría ser positivo. Más allá del costado social, del gran problema que hoy tienen los municipios, que la demanda social, hoy están reunidos todos los gobernadores en Buenos Aires, ¿no? La coparticipación que les mandó en mayo fue, en términos reales, el 26% menos que en mayo del año pasado. Sin embargo, el gasto continúa y además cuando hay problemas sociales, ¿no? ¿Dónde se va a atender la gente cuando se queda sin obra social? ¿No? ¿Al hospital o la asistencia? ¿Y a quién va a demandar cuando no tiene alimento? Al intendente, ¿no? Entonces, si los municipios tienen problemas que le entra menos ingresos y una demanda social creciente, bueno, lamentablemente la situación social puede ir increciendo en términos desfavorables y además con la ausencia del gobierno, como diciendo, ese no es mi problema. Bueno, está muy en tapete en estos días una gente con discapacidad que diciendo, bueno, si vos tenés en tu familia un discapacitado, hacete cargo vos, ¿no? Que eso está en contra de toda una... Hasta de los países más liberales y capitalistas del mundo como Estados Unidos, hay apoyo cuando hay un discapacitado en la familia. O sea, acá es como que estamos... Sí, por supuesto. A nivel internacional, todas las consultoras prevén, por supuesto, que estas actividades que yo te mencioné sigan traccionando la economía. Inversiones han llegado, inversiones de riesgo no han llegado prácticamente. El dinero que entra en Argentina es a través de aprovechar la bicicleta financiera. O sea, traer los dólares, venderlo, transformarlo en peso y después comprar bonos o invertirlo y después cuando las luces rojas empiecen a encenderse, que eso podría ser después de las elecciones, disparar, ¿no? Vender esos pesos y hacerse nuevo con los dólares. Pero obviamente que el resultado de las elecciones va a ser muy importante. Si es favorable el gobierno, vamos a tener un año 2026 muy, pero muy movido, porque se viene no solamente una reforma impositiva, se habla de la posibilidad de que sean las provincias que recauden y no la nación, y después la provincia le coparticipe a la nación. Es un tema que... originalmente así fue la Argentina, ¿no? Desde que se constituyó un país federal. Después de la crisis de 1930, que fue tan dura, las provincias le pidieron a la nación que se hiciera cargo de cobrar los impuestos. Pero la gran reforma que se viene es la reforma previsional, tremendamente importante. Se habla de no solamente el aumento de la edad jubilatoria, también de la desaparición de la pensión, ¿no? Pero a mucha gente confunde, no, la pensión, eso que se cobra cuando uno tiene algunos años de aporte. No. Acá estamos hablando de la pensión del cónyuge viviente, digamos. Un matrimonio, fallece el marido, la esposa cobra la pensión de por vida, o viceversa. Desaparecería la figura de la pensión. Obviamente no sería retroactivo, ¿no? Si de aquí a futuro. Y el otro cambio importante es la posibilidad de que los regímenes no de privilegio, los regímenes especiales de jubilación, entiéndase Fuerza de Seguridad, Policía, Ejército, trabajadores bancarios, choferes, los trabajadores de la universidad, que tenemos un régimen especial, que nos jubilamos con el 82% móvil, estarían con posibilidad de desaparecer. Y obviamente eso generaría un cambio tremendo en las condiciones de vida de una gran cantidad de argentinos. Sí, estaba olvidándome de la reforma laboral, que Sturzenegger con la ley base, y bueno, logró que el periodo de prueba se prorrogue, que era de 3 meses a 8 meses, pero la frutilla del postre es que desaparezca la indemnización y que no solamente esté la posibilidad de que, como ocurre en la UOCRA, que haya un fondo de desempleo, o sea, el empleador le aporta un aporte mensual, ¿no? Que va a una caja, que a veces los empleados de la UOCRA, cuando van a cobrar fondo, la inflación a veces o distintos gastos hace que ese fondo pierda valor y desaparezca la indemnización por antigüedad. Con la posibilidad también, que para mí sería muy negativa, que se está diciendo por ahí, en el tema previsional, de que volviera el régimen de AFJP, ¿no? Que sabemos que no funciona. Sí, yo creo que es un país nuevo, las nuevas generaciones tienen miradas distintas, ¿no?
A mí estoy estudiando algo relativo al tema de inteligencia artificial y es un tema que, como el cambio climático, viste que hay gente que dice, no, el cambio climático ya va a llegar, ya va a pasar, o a mí no me toca. Bueno, la inteligencia artificial, lo peor que se puede hacer es ignorarla. O sea, hay que tratar de estudiarla y ver cómo en la actividad de cada uno sumarla para generar beneficio, como una herramienta. Ahora, si yo la niego, la ignoro y me va a pasar por arriba seguramente. Le ponemos punto final de esta manera a Primera Tarde. Siempre te decimos que nos gusta recorrer instituciones, clubes, entidades, pero también nos encanta analizar la realidad política, social, cultural, económica de la Argentina, y por eso la palabra de los contadores Alberto Costa y Darío Poncio. Esperemos que a ustedes y también a nosotros nos haya ayudado para comprender un poco más lo difícil que es estar y vivir en nuestro país y sobre todo tomar decisiones. Y a partir de la palabra de los especialistas, la idea es que puedas tener un panorama bien amplio sobre el contexto económico en el cual nos encontramos desde el año 2023, puntualmente desde la asunción de Milei en adelante. Nosotros nos vamos, nos reencontramos como siempre en la jornada de mañana. Chau, chau.